Muy buenos días, Diego Giacomini, Jorge Fontevecchia te saluda. Eh, ya tuvimos oportunidad de hablar en este programa, en un reportaje largo, sobre tus claros y oscuros respecto del futuro de Milei, de la posibilidad de llevar adelante las ideas que vos en su momento compartías con él. Pero una cosa es la perspectiva y otra cosa cuando los hechos se producen. Me gustaría mucho, ahora que ya viste que Javier Milei es presidente, tus reflexiones sobre cómo crees que puede ser el futuro. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Jorge. Un placer estar en comunicación contigo. Mira, primero lo que tengo que decir es, yo no estoy en Buenos Aires, o sea, no voté, pero más allá de mis ideas, que saben cómo son respecto al sistema, me sacó una sonrisa que ganará Javier. ¿Eh? Sobre todo porque, por un lado, me sacó una sonrisa. Primero y antes que nada porque perdió la runfla de Massa, ¿no? Que haber renunciado, pedido licencia, como quieren llamar, a los 3 minutos de haber perdido, lo pone, lo expone sobre qué tipo de persona y qué tipo de ética tiene como ser humano. Entonces que Javier Milei le haya ganado a alguien así, me pone contento, ¿ok? Que además su candidatura, desde mi punto de vista, mostraba la arrogancia del aparato peronista, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque sinceramente pensar que uno tiene chances de perpetuarse en el poder presentando como candidato al ministro de Economía que tiene el PBI cayendo en 8 meses de este año a menos 1,6, que tiene la construcción cayendo al menos 2,9, que tiene la industria cayendo al menos 0,5, que tiene las ventas minoristas cayendo al menos 3%, que tiene la inflación creciendo al 300, que el dólar le ha pasado este año redondeando de 400 a 1000, realmente es creer que la gente que habita este espacio territorial es tonta, que no piensa, que no reflexiona, que se la puede engañar hasta límites insospechables, que se las puede hacer dependiente de sus favores para perpetuarse en el poder sin límites. Entonces realmente que Javier, persona, y me pongo contento por él, porque él quería ser presidente hace mucho tiempo. De hecho, ahí dando vuelta un tuit que subieron mío del 11 de diciembre del 2019, o sea, un día después de que ganara Alberto Fernández la presidencia, que es un meme donde Alberto Fernández le entrega el bastón presidencial a Milei. Y lo puse yo el 11 del 12 del 2019 y abajo puse, estamos trabajando para esto. Yo me separé en el 2020 y listo. O sea, me pone contento por lo que expliqué, por el ser humano Javier, porque logró un objetivo individual, personalmente, que él estaba persiguiendo hace muchos años. Eso me pone contento. Listo. Ahora bien, estamos parados en este momento. Se viene algo dificilísimo. ¿Por qué? Porque la herencia es comunalmente pesada. Primer mensaje que quiero decir. Lo que hizo Sergio Tomás Massa, el peor ministro de Economía que tuvo la Argentina que yo haya visto en mis 52 años, la herencia que deje los efectos negativos se propagan monetariamente el 2024 y aunque el 2025. O sea, lo que siga pasando en materia de inflación, en materia de dólar, después del 10 de diciembre, no es responsabilidad de Javier Milei, del gobierno de Javier Milei y de los ministros, exclusivamente de ellos. No, no, no. La responsabilidad va a ser compartida, van a tener que convivir y ejecutar políticas con la herencia de este gobierno y Sergio Tomás Massa, porque vamos a tener más problemas de dólar, más problemas de inflación
en el corto y en el mediano plazo de los que tuvimos en 2023-2022. Y eso no va a ser exclusivamente por lo que haga el próximo gobierno. Hay que explicar y ser muy contundente, por eso lo estoy transmitiendo yo ahora, que es culpa del gobierno que todavía no terminó. ¿Ok? Esto me parece trascendental visualizarlo. Otra manera de verlo: si no se hiciera nada fiscalmente, el gobierno de Sergio Tomás Massa con el plan Platita lo seguimos pagando el año que viene. Entonces, ¿cómo se puede ver esto? El déficit fiscal, si no se hace nada, en el 2024 va a ser similar al del 2020, cuando el gobierno nos tenía todos encerrados, sin dejarnos producir, sin dejarnos comerciar, sin dejarnos consumir desde lo económico. Después de lo ético podemos agregar sin ver a nuestros familiares, sin festejar los cumpleaños, sin despedir a nuestros fallecidos, etcétera, etcétera. Pero a ver, el déficit fiscal va a ser 8 puntos del PBI, similar al del 2020. Entonces, pero ayúdame, quiero digo, decir? para entenderte ahí, ¿por qué? Si lo que vos ves es que en realidad lo que más ha venido produciendo es un ajuste con la inflación, ¿por qué vos crees que el déficit fiscal va a terminar siendo 8 cuando este año va a terminar siendo 2,4? Le contesto, este año va a ser un poco más Perdón, a lo grande. mejor vos estás hablando del cuasi fiscal también, no sé. Estamos No, yo hablando estoy de cosas hablando del diferentes. déficit, Fiscal. no, déficit fiscal financiero, que es el primario Sí. más los intereses. Ah, ok, o sea, ok. Entonces, El primario más los intereses, que es el que cuenta, porque los intereses hay que pagarlos, o sea, no son algo que no existe, Okay. ¿no? Entonces, a ver, voy a ser muy concreto. Este Ahora, año el déficit fiscal primario para mí va a ser sí. una quinta parte del que era en aquel momento que vos estás diciendo. Lo que creció fueron los intereses. No, En aquel momento llegamos a... Y sí, el déficit fiscal primario está alrededor del 2%. No, señor, ahora ya le digo. Dale, Lo tengo decime. por acá delante, si me Objetivo permite. era 1.9, van a terminar 2.4. Le cuento, el déficit fiscal Sí, primario este año sí. puede terminar en menos 3.6, Ujú. ¿ok? Y el financiero menos 5.4, este año 2023, Ujú. ¿ok? Si el plan Platita, Repetime, perdóname, ¿el financiero cuánto, Diego? el financiero del 2023 termina en menos 5.4 con los intereses, Ujú. y el primario, Sí. yo tengo menos 3.6. Si quiere ponerlo en menos 3, va a rondar por ahí. ¿Ok? La diferencia... Igual es bastante más, no es- es bastante más de lo que hay hasta ahora. O sea, lo que vos... le cuento, Sí. Macri dejó en el 2019 Ujú. menos 0.9 de primario, Exacto. o sea, saltaría de menos 0.9 a menos 3.6, y el financiero, el total, Macri lo dejó en menos 3.4 y saltaría a menos 5.4 este año. Ahora, ¿cuál es el punto? Sergio Tomás Massa venía haciendo un ajuste los primeros 9 meses del año que se licuaba el gasto público en forma importante. Por la propia inflación que producía, además. Exactamente, por eso hablo la palabra, no digo lo ajustaba, lo licuaba. Ujú. Bueno, caía menos 1.9%. Bueno, esa licuación debido al plan Platita se redujo un cuarto. O sea, estaba bajando menos 1.9 y solamente va a terminar bajando menos 0.5 por el lado del gasto. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? El punto es que además bajó muchos impuestos los últimos 3 meses. Si eso quedara así, y puntualmente le cuento, hoy la recaudación, que esto yo estoy a favor, quiero decirlo, pero estamos hablando de números fríos, ¿no? La recaudación está en los mínimos históricos de los últimos 4 gobiernos. O sea, está en los mínimos históricos de lo que se recaudaba con Cristina Fernández de Kirchner 1, con Cristina Fernández de Kirchner 2, con Mauricio Macri y con este mismo gobierno. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Tenés por un lado que la licuación
bajó 1/4 por el plan Platita y la recaudación también baja mucho. Si no se hiciera nada, esto aumenta. El efecto del plan Platita lo estamos viendo, pero 3 meses solo. Si uno deja que opere todo el año que viene y no se cambia nada, son 3 puntos más. Ahí está la explicación, entonces, claro. Exacto. O sea, entonces, ahí, con esos 3 puntos más, pasamos a los niveles de 2020 pandémicos. Entonces, ¿y esto qué es preocupante? Si usted me pregunta, ¿qué emerge acá? Estoy hablando de números duros fiscales, nada de lo que uno piensa o deja de pensar, ¿no? Tenemos un déficit financiero, redondeemos, de 8 puntos, para la audiencia lo entiende sencillo, y de 6 puntos el primario el año que viene. Ahora, ¿y esto cómo se financia? Entonces, yo lo conozco a Javier. Javier, si a usted le pregunta, ¿y yo qué le diría a Javier? Javier, acá hay que bajar el gasto público 15 puntos, que es lo que él plantea. Claro, que él lo plantea en 4 años. Yo ya le expliqué a usted en una entrevista que el sistema gubernamental, político, institucional de Argentina lo inviabiliza, porque para hacer eso hay que cambiar la ley de coparticipación, que es una ley especial, que que entra por senadores, porque es ley especial, y como es especial, debe ser aprobada no por mayoría de los presidentes, sino por mayoría de los miembros. ¿Y cuál es el problema? Que en el Senado, que no son representantes ni de los partidos, ni de la población, sino que son representantes de los intereses de la provincia, hay 18 provincias que le conviene que todo siga como está hoy en día, y hay 6 que le conviene cambiar. Y como toda la provincia tienen 3 senadores, eso no va a ser cambiado. Entonces, ¿qué sucede? Es más, yo lo digo de esta manera. No lo cambió Menem, que lo tendría que haber cambiado. No lo cambió Duhalde, que le convenía, porque a la que más le conviene cambiar es a la provincia de Buenos Aires. No lo cambió Néstor. No lo cambió Cristina 1 ni Cristina 2, que ganaban en primera vuelta, caminando. No lo cambió después este gobierno con Cristina de vuelta en el poder. ¿Lo va a cambiar Javier? Sin gobernadores, sin senadores. Imposible, no lo veo. Entonces, volviendo al 2024. Si hay un déficit primario de 6 y un déficit financiero de 8, el gasto público, 8 puntos del PBI, que es lo que le gustaría a Javier hacer, no lo va a bajar en un año. No se puede bajar el gasto público en un año. ¿Pero saben por qué? No porque ya gubernamentalmente las instituciones no lo permitan, sino porque no da el tiempo en un año. El gasto público es algo que lleva tiempo prolongado ejecutar su recorte. No es que uno dice, bueno, como si fuera el botón de la luz, aprieto el botón de la luz y lo bajo, y se apaga la luz. Aprieto el botón de reducir el gasto público y se reduce. No, lleva tiempo, lleva negociaciones, lleva conflictos, lleva resistencias, lleva contrarreacciones. Entonces, si hay 8 puntos, yo creo que va a terminar habiendo un mix. Va a haber baja y licuación de gastos por un lado, y por el otro, ¿qué va a pasar? Lo que no se pueda bajar de gasto público, va a haber que financiarlo. Y los caminos para financiarlo son 2. O subo la presión tributaria, ¿ok? O emito dinero. 2 cosas que a Javier Milei no le gustan, pero muy probablemente, casi con certeza, va a tener que hacer una de las 2 o un mix de las 2. Entonces, ¿qué sucede? Acá bajamos a tierra y empezamos a ver donde la herencia es realmente muy complicada de manejar, y nos enfrentamos a que los políticos, cuando están en campaña, dicen una cosa, pero cuando llegan al poder van a terminar haciendo cosas diferentes, que no se pueden hacer, no hay manera. Y acá vamos a entender cómo, por ejemplo, no por culpa de Javier, sino por culpa de este gobierno, que ya comprometió todo el 2024 y también parte del 2025 monetariamente. El 2024 no hay chance que tenga menos inflación que el 2023, no hay chances, ¿no? Y probablemente también tenga
sobre todo en el primer semestre, números, y al primer trimestre ni hablemos, números de nivel de actividad negativos. Entonces, y este es el punto, porque ¿qué sucede? En este ámbito, cuando uno baja el gasto público, y esto Javier lo sabe muy bien, cuando uno baja el gasto público y ese gasto público no es compensado con entrada instantánea de inversión privada, la baja del gasto público termina siendo recesiva, porque baja el gasto público, baja la demanda agregada. Como va a haber alta inflación, no hay manera que los salarios le empaten ni siquiera a la inflación de cerca, con lo cual va a caer el consumo privado. Ahora, están cayendo dos componentes de la demanda agregada, consumo y gasto público. Pero no va a entrar inversión volando, con lo cual, en el corto plazo, hay caída de la demanda agregada. Y si hay caída de la demanda agregada en el corto plazo, porque el gasto público y el consumo caen y no son compensadas en nada porque entra inversión, porque no va a entrar inversión, va a ser recesivo. Y si es recesivo, el nivel de actividad cae y la recaudación también disminuye. Entonces, por ejemplo, hay impuestos que dependen del tipo de cambio. Acá el público me parece que debería tener bien en claro que también como resultado de este gobierno va a haber un aumento importantísimo del tipo de cambio oficial. ¿Por qué va a haber un aumento importantísimo del tipo de cambio oficial? Concreto, por ejemplo, si yo aumento el tipo de cambio oficial antes del 30 de diciembre del 2023, el impuesto de bienes personales del 2023 que se paga en el 2024 está evaluado al dólar oficial. Claro, entonces, ¿qué pasa? Si yo duplico el tipo de cambio oficial, se duplica la base imponible. Exacto. Sobre la cual se cobra impuesto. Bueno, esto es válido para bienes personales, por ejemplo. Esto es válido para bienes personales en el exterior. ¿Ok? Uh-huh. Por ejemplo, hipotetizo. Diego, perdón que me hipotetice. Sí. ¿Y no consideras la posibilidad, frente a todo esto que vos mismo estás diciendo, de que la sociedad demuestre insatisfacción respecto del remedio a la enfermedad que viene a curar y se haga inviable el gobierno? Bueno, eso es una cosa que yo vengo explicando hace tiempo que es muy grave. Yo no creo que en Argentina haya una revolución de la libertad, como se lo expliqué a usted oportunamente. Uh-huh. Yo creo lo que sí, que hay un gran hastío uh-huh. con toda la casta política y con el Estado, que la casta política lo ha utilizado en su exclusivo beneficio, tanto para ellos como sus socios económicos prebendarios, y Javier Milei supo captar muy bien eso y ha ganado, usted corríjame si me equivoco, yo creo que solamente ha sacado mayor porcentaje de votos que Javier Milei, el Perón presidente del 73. Creo que nada más en términos de porcentuales le gana al resultado de Javier. Y si, ¿verdad? y si querés a tu favor, independientemente, sí, pasó el 60, pero si querés que... no, ni siquiera había balotaje, entonces todavía era mucho más meritorio el de Perón en aquel momento, porque bueno, no había balotaje. Eso iba a decir, ¿no? Que estoy comparando peras con manzanas, porque el de Perón fue sin balotaje, y esto es un balotaje donde encima no cuentan los votos en blanco, entonces se agrandan los resultados finales que se publican. Pero, dicho esto, yo creo que acá emerge algo muy complicado. La gente lo vota por hastío, pero no lo vota por convicción. Y además, entonces, eso no encuentra una masa de votantes que no está consustanciados con las ideas de Javier. Y por el otro lado, tenemos el problema que hay como una suerte de que se vendió cuanto mejor, peor, o sea, cuanto mejor esté todo es más fácil hacer reformas estructurales. Y al mismo tiempo eso generó en el público que una suerte de percepción de, bueno, peor no podemos estar, entonces llegó la hora
de empezar mejor. La inflación y los impuestos están erosionando tus ingresos, pero quiero darte una solución. Únete a mi exclusivo curso de economía y obtener las herramientas necesarias para proteger tus ingresos de las políticas estatales. Además, adquirí el paper académico que impresionó a Jesús Huerta de Soto y descubrí por qué el oro es el mejor dinero. Encontrá mi dirección de contacto en la descripción y tomá el control de tu futuro económico y financiero. No permitas que otros controlen tu destino y roben el futuro de tu esfuerzo. ¿Estás listo para cuidar tus ingresos? Sin más interrupciones, sigamos con el video. Que de hecho ayer, como político rancio, Javier, está bien, es un escenario, es una trila, acaba de ganar, pero dijo, se acabó la decadencia de Argentina. Y este es un problema. Yo hubiera sido un poquito menos entusiasta y hubiera comunicado cosas con los pies mucho más en la realidad. Solo tengo, el Churchill decís vos, solo tengo para ofrecer sangre, sudor y lágrimas. Exacto. ¿Por qué? Porque esto está muy desarrollado en la teoría económica, esto desalinea las expectativas de la gente con respecto a lo que va a generar el gobierno. La gente espera que empiecen a solucionar los problemas y que la economía empiece a crecer. Y se va a encontrar con lo opuesto. Y se va a encontrar con pero eso genera que puede generar que los resultados de la política económica sean peores y se vuelvan lo que se llama dinámicamente inconsistente. ¿Qué lo explico? Una política hay que visualizarlo como un proyecto de inversión. O sea, que uno al principio asume costos, o sea, uno cuando invierte pone plata, para después recoger los frutos, que es, obtener utilidades. Bueno, las políticas económicas son iguales. Cuando yo tengo que iniciar un plan de estabilización, al principio pago costos y después, si anda todo muy bien, empiezo a recoger los frutos adelante. Y el punto es que las expectativas de la gente juegan en la capacidad de recoger los frutos. Si la gente tiene las expectativas desalineadas, con lo que va a suceder. Eso es lo que impide que se levanten los frutos. Sí. Entonces, y acá redondeo, entonces la política sabe que solamente da costos, no trae los frutos y finalmente fracasa y tiene que ser abandonada. Y eso es un riesgo. Y sobre ese riesgo quería, porque ya nos pasamos de las 12 y nos acabó el programa, te propongo volver a hablar en la semana específicamente sobre eso, que es en línea general lo que ha venido sucediendo en la Argentina, ¿no? O sea, las políticas de ajuste no resistieron, por lo tanto tuvieron solo los costos y nunca se vieron los frutos, y que en este caso vuelva a suceder lo que ha sucedido otras veces y de manera exacerbada. Pero te propongo entonces, no sé, antes de que termine la semana, el jueves volver a hablar de este tema, ¿puede ser? Sí, Jorge, el jueves hablamos. Dale, va a ser un gran placer. Muchas gracias. Hablamos con Diego Giacomini, economista, consultor económico, profesor universitario.